es el pack de noticias, el compacto que le ofrezco a ustedes para que sepan lo más urgente y luego lo amplíen en otros medios de comunicación cuando lo consideren necesario. Termina la primera semana de febrero. Aquí en el hemisferio sur, época de vacaciones, de calor, de tranquilidad. Vivimos una paz maravillosa. Pero en el hemisferio norte, el frío y la violencia crecen día a día. Claramente, el conflicto en Medio Oriente está a la cabeza de todas las alarmas que ustedes puedan imaginar. Al final de este compacto de noticias, les voy a incorporar un video que demuestra la cantidad de material aéreo que Estados Unidos está llevando a las bases militares cercanas al Golfo Pérsico o a las estructuras que le permiten apoyo de aviones nodrizas para combates de larga distancia sobre territorio enemigo. No es solamente el Abraham Lincoln y la flota que lo acompaña. Es también una estructura de combate integral a la que hay que sumar siempre, cuando uno analiza esta realidad, lo que puede hacer Israel en el medio de un conflicto abierto entre Estados Unidos e Irán. Este viernes se hace la reunión tan esperada, pero al mismo tiempo tan devaluada, entre el representante de Estados Unidos y el representante de Irán sobre un posible acuerdo sobre lo nuclear al que el secretario de Estado Marco Rubio, por instrucción del presidente Trump, le ha puesto además claramente como un objetivo que para Estados Unidos e Israel es central y para Irán es intolerable, que es discutir la estructura misilística de la nación persa. Claramente los ayatolás sienten que su estructura de misiles y drones es de tal magnitud que es lo que verdaderamente lo pone en una posición de, no llamemos ventaja, pero sí de paridad militar con Israel. Pero obviamente lo que está llevando a la zona Estados Unidos es muy significativo. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Están negociando, pero con la mano en el gatillo. Otro tema ya mucho más cercano es el cubano. En Cuba, claramente la dictadura está llegando a su fin. Estos 67 años de castrismo y poscastrismo, que en realidad no es tanto porque Raúl Castro sigue siendo una figura importante, está culminando como lo que fue toda la historia de esta revolución, fracaso tras fracaso para su pueblo. Exportaron la revolución, llevaron sangre y miseria no solamente a nuestro continente, son los padres y madres del narcosocialismo del siglo XXI, sino que también la llevaron a África. Recordemos cuánta sangre derramada en territorio africano defendiendo a dictadores de izquierda. Bien, esta dictadura, pese a lo que diga el actual muñeco presidente títere de ese país, está llegando a su fin, se está asfixiando en su propia incapacidad para gobernar y en la ausencia de hidrocarburos que antes prácticamente le regalaba a Chávez, luego Maduro, y que ahora no le llega ni de Venezuela ni de África el que había comprado, y lo que llega de México es en cuentagotas. Los días de la dictadura están contados, ellos lo saben, y en el medio de ditirambos y declaraciones están preparando la salida de la cúpula y una transición a cargo de un cubano vinculado a Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos. En Venezuela el chavismo se parte. Esa estructura que parecía tan sólida, que parecía atada en una forma difícil de encontrarle el nudo, la destruyó hace poco más de un mes Donald Trump al llevarse a Nicolás Maduro y sacada la primera aceituna del frasco, como se decía cuando yo era joven, las demás, cuando da uno de vuelta el frasco, salen con facilidad. Delcy Rodríguez, la empleada del mes, sigue cediendo ante la presión ya no solo del presidente Trump, de Marco Rubio, sino también de la
representante diplomática en Venezuela, que luego de una reunión con Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, sacó un X, lo que antes se llamaba Twitter, pero sin darles cargos. Me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Más menoscabo imposible. Han sacado la ley de amnistía en una votación unánime, porque es también para ellos, no nos engañemos. Podrían liberar a los presos sin ninguna ley de amnistía, no la necesitan. Pero bueno, el mundo en general y la prensa en particular ha comprado la idea de que esto es bueno para los presos, es bueno para los torturados. Yo creo, soy quizá la voz disonante, que verdaderamente es una solución para los torturadores, porque es una amnistía, pero también es una autoamnistía. Venezuela ha visto con asombro que el testaferro de los miles de millones de dólares de Maduro, su mujer, los 3 narcosobrinos y el hijo de Maduro, todos ellos ven con asombro como Saab, Alex Saab, el que manejaba los dineros de todos, está en la cárcel, está en el lugar donde él y los demás pusieron a tantas víctimas inocentes. Pero las sorpresas no acaban ni en Cuba ni en Venezuela. Siguen con Colombia, donde el presidente Petro se puso de rodillas frente a Donald Trump, pidió perdón por sus excesos, ofreció, de hecho lo entregó antes de la reunión con Trump, entregarle a un narco muy buscado por Estados Unidos. Ese narco, ojo, que ha puesto plata en la campaña presidencial de Petro. Hay un proceso en Colombia sobre esto. Vamos a ver cómo evoluciona ahora que está en manos del poder norteamericano, qué confiesa y sobre todo qué documenta de aquello que confiesa, porque confesar para quien ahora es un enemigo como Petro es fácil, tiene que demostrar que realmente él ha ayudado a Petro en su lucha electoral. No hay duda de las relaciones de Petro con otros grupos de narcotraficantes, algunos de los cuales lo tuvieron como partícipe en su juventud, cuando todos simulaban ser defensores del pueblo y en realidad eran defensores ya de sus intereses económicos vinculados al narcotráfico. Petro se ha comprometido con Trump a bombardear con glifosato las plantaciones de coca, a atacar a los otros grupos terroristas, ya lo empezó a hacer, ya empezó a bombardear a algunos de ellos, a ELN por ejemplo, y vamos a ver esto, cómo se conjuga con un proceso electoral que tiene 2 vueltas y que va a estar concluyendo en el segundo semestre de este año. Petro no puede ser candidato a presidente y Petro será claramente quien indique el candidato del petrismo. Ya lo ha dicho quién es. Vamos a ver qué pasa con la derecha. Si la derecha usa, como en Chile, la primera vuelta como una especie de primaria y todos se unen en segunda vuelta tras el más votado, el petrismo podría terminar para alivio del continente y obviamente de los propios colombianos. México se siente amenazado. La presidenta de México está entre la espada de Trump y la pared de sus amigos narcos. En su partido Morena hay una presencia muy grande de la influencia de capos narcos. Hay dirigentes cuya lista ha presentado en su momento Marco Rubio a la presidenta mexicana, sobre gente que está en la política, que está en la magistratura y que está en las estructuras de seguridad y que está comprada por los narcos. ¿Entregará la presidenta de México a los narcos como lo va y ya empezó a hacer entregar Petro? ¿Qué hará la presidenta mexicana ante la orden de Trump de que no llegue más hidrocarburos a la isla de Cuba? La isla de Cuba puede ser bloqueada por Estados Unidos legalmente porque hay una ley HALBARS que tiene una larga vigencia y que le permite hacer eso para tratar de recuperar la democracia dentro de ese hermoso país destruido por Fidel Castro y sus cómplices. Ucrania
está en los finales de un proyecto de acuerdo de paz. En estos días, en el medio de tantas tormentas y de tantas novedades, lo que pasa en Ucrania sale del foco de los medios de comunicación. Yo se los traigo de vuelta porque Ucrania, recordémoslo, fue invadido hace 4 años. Hace 4 años las tropas del ocupante ruso violaron su frontera, atacaron a las autoridades y al pueblo de Ucrania, destruyeron al país. 7 millones de ucranianas mujeres, ucranianos mayores de edad y niños fueron al exilio. La mayoría de los hombres se quedaron a pelear. Más de 1 millón de ucranianos han muerto en esta guerra de ocupación rusa. Más de 1 millón de rusos le costó la vida las ambiciones de Vladimir Putin, este zar del siglo XXI que sigue disimulando ser marxista, pero en que en realidad se trata de un individuo sumamente peligroso porque quiere armar aquello que llaman la Gran Rusia. Así que después de Ucrania pueden ocurrir cosas peores. Todos los vecinos de Rusia están en este momento en alerta, pero el plan de paz continúa y sería importante que se llegue a un momento donde al menos el alto del fuego dure un tiempo largo para que se empiecen a restañar las heridas, se empiece a reconstruir Ucrania y los ucranianos y sobre todo ucranianas que tuvieron que ir al exilio puedan volver a su patria fuera del riesgo ruso. De eso se está hablando ahora en esta reunión de paz. ¿Qué se lleva a Rusia? ¿Cómo se garantiza el futuro de Ucrania? ¿Quién va a cuidar que Rusia no vuelva a hacer lo que hizo? Y sobre todo que no vuelva a hacerlo esto en la forma cruenta de esta última vez. Porque ya había hecho una operación en 2014, convalidada por Europa y por Obama, que se le permitió quedarse con una parte muy importante de Ucrania, que claramente no era rusa. Sebastopol y la zona de Crimea quedó desde entonces en manos durante la primera invasión de los rusos.